Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos el día de hoy a nuestra primera conferencia del ciclo de conferencias 2023. Es un orgullo para todos los que estamos acá conectados y los que estamos aquí desde AVEX. Decir que este es el tercer ciclo que hemos logrado realizar de manera virtual y exitosa. Agradecemos a cada uno por su interés, por acompañarnos en lo que ha sido estos 3 años. Vemos muchos nombres conocidos, muchos nombres nuevos también, y eso es excelente. Significa que estamos llegando cada vez a más lugares. Esperamos que este año sea tan satisfactorio como los años anteriores. Como siempre, quedamos a sus órdenes para todo lo que necesiten. Bueno, primero que nada me presento. Para los que no me conocen, soy Iris Mora. Pertenezco al equipo de asesoría comercial de acá de AVEX, uno de los entes organizadores de este evento, de este programa, disculpen. Bueno, no podemos comenzar sin darle el agradecimiento que corresponde, en principio, a nuestros aliados académicos, la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira UFROM y la Universidad Metropolitana UNIMED. También a nuestras cámaras regionales, la Cámara de Industriales del Estado Aragua, la Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara de Industriales del Estado Lara, Cámara de Industriales del Estado Zulia y la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta. Asimismo, agradecemos nuestras cámaras sectoriales, Cámara del Calzado Cabecal, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cabedir, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y de Minería de Venezuela, AIM, Cámara Venezolana del Envase Cabenvase, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas CIBEA, Cámara Venezolana de la Construcción, Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica CIFAR, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos Cavidea, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas AVIPLA, Asociación Nacional de Industriales de Quesos ANIQuesos, la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Autopartes FABEMPA, la Asociación de Productores de Camarones de Occidente ASOPROCO. Asimismo, nuestras cámaras binacionales, Cámara Venezolano-Canadiense, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, Cámara Venezolana-Colombiana Cabecol, Cámara Venezolano-Británica de Comercio Britcham, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, Cabenal, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, Menancham, Cámara Venezolano-Española de la Industria y Comercio, Cabespa, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cabenit, Federación del Espacio Económico Europeo, FEDeuropa, y también a nuestro nuevo aliado, la Cámara Venezolano-Suiza. Por último, y no menos importante, nuestros patrocinantes que hacen que estos eventos sean posibles. Geolink, Servicios Aduaneros Especializados del Caribe SAE, Taurel, MGL Global, Banesco, Banco Universal y Banco Mercantil. Sean todos bienvenidos y agradecemos a cada uno por su participación. Antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, el profesor Cárdenas, quiero realizarles la pequeña publicidad del día sobre nuestro evento que tendremos para este día jueves 23 de marzo en la Universidad Metropolitana, UNIMED. Lo realizaremos de manera presencial en el Auditorio Manova. Los estaremos esperando. Para mayor información, de todas maneras, dejaremos el link de registro en nuestro chat para que cualquier información que necesiten o que desean asistir, por favor, los estaremos esperando. Es un evento gratuito realizado en alianza con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Asimismo, en alianza con Industria Quebecol y todas nuestras cámaras sectoriales antes mencionadas. Ahora sí, sin más preámbulos, sea bienvenido, profesor Cárdenas. Él es director ejecutivo de la Cámara la Cámara Industrial de Venezolana de Especies Alcohólicas, así como profesor de la Universidad Metropolitana en el área del posgrado. Sea bienvenido y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Agradecido a todo, Iris, como tú estás coordinando, sí pueden ver la presentación ya, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Bueno, en primer lugar, el sector que está agrupado en la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas quiere manifestar, ¿verdad?, su orgullo de ser parte del equipo que está liderando AVEX, la Asociación Venezolana de Exportadores, que es una representación del talento, del valor agregado venezolano. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esto y queremos enviarle una felicitación de mucha consideración y respeto a la Junta Directiva de AVEX, a Ramón Goyo, su presidente, Yeli Lucinchi, su directora ejecutiva, Iris Mora, ¿verdad?, que está coordinando muy bien estos eventos, conjuntamente con Wilson García, y nuestra estimada y respetada absolutamente la señora Marisabel. Qué equipo tan excelente, y lamento mucho ahora no poder dar el detalle del resto del equipo, ¿verdad? Pero
creo que estas personas que he mencionado merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Nos han pedido una presentación sobre la Cámara breve, ¿verdad? Como anticipación a la presentación principal sobre qué es la Cámara de la Industria de Especies Alcohólicas y qué representamos. La Cámara de la Industria de Especies Alcohólicas, CIBEA, ¿verdad? Fue fundada en el año de 1988 y nuestros afiliados están distribuidos en todo el país, en el centro, en el oriente, en el occidente, ¿verdad? Somos una cámara que en este momento tiene 45 afiliados activos. De ese grupo, somos una cámara amplia. No solamente tenemos industria que hace bebidas alcohólicas, tenemos industria que destila alcohol y alcohol que puede ir a bebidas alcohólicas, alcohol que puede ir a otras industrias químicas, como productos de limpieza, productos de higiene, productos para el mantenimiento, ¿verdad? Obviamente tenemos las empresas que transforman alcohol en bebidas, ¿verdad? Tenemos también fabricantes de botellas, porque está en la cadena, tenemos a los principales fabricantes de botellas de vidrio del país y al mismo tiempo también tenemos 22 afiliados comerciales, tenemos comercializadores e importadores, ¿verdad? En ese segmento amplio que tenemos están las principales empresas globales del sector de la bebida alcohólica, no lo vamos a nombrar por temas comerciales, obviamente, pero están las más grandes del mundo con nosotros. Y también están con nosotros, con mucho orgullo, los grandes exportadores venezolanos de ron, ¿verdad? Estas empresas centenarias, productoras y exportadoras de ron. La cadena completa, si nosotros nos abstraemos y decimos, vamos a hablar no solamente de la Cámara de la Industria, vamos a hablar de toda la cadena, desde el agricultor, el cañicultor, la persona que está en los viñedos, ¿verdad? La persona que está en los campos, sembrando las especies vegetales a partir de las cuales hacemos las bebidas alcohólicas. Tenemos 300.000 empleos, representamos 3 puntos del Producto Interno Bruto, 5 puntos de la recaudación no petrolera. Este 5% se refiere solamente al impuesto específico de bebidas. No estamos hablando de los parafiscales, no estamos hablando del IVA, no estamos hablando de los municipales. Y en promedio, en los últimos 5 años, nuestras exportaciones han estado alrededor de los 80 millones de dólares. El sector tiene la particularidad que tiene 2 historias que contar. Las funciones de la Cámara. La Cámara está para defender los intereses legítimos y comunes de los afiliados. Estamos para integrar a los afiliados a un concepto de cadena de valor y estamos para contribuir al desarrollo del país. Estas son las funciones de la Cámara. ¿Cuáles son las 2 historias que tenemos que contar dependiendo de los mercados? Como todas las industrias, nuestro principal mercado es el mercado nacional. Obviamente nosotros tenemos un impacto muy importante en materia de exportaciones, pero el mercado nacional sigue siendo el más importante. En el mercado interno tenemos una historia que contar en el sentido de que ha venido una tendencia en los últimos años, contrario al patrón mundial. El consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela ha disminuido. El consumo de bebidas alcohólicas legales en Venezuela es de 1 litro por persona al año. En el mundo está alrededor de los 4 litros. Que ha crecido en los últimos años, ha crecido, lamentándolo mucho, el comercio ilícito de bebidas alcohólicas en Venezuela. Y esta es la primera parte de la historia que nosotros tenemos que comentar. Un mercado interno en el que estamos perdiendo participación, más no estamos perdiendo participación porque no somos competitivos, estamos perdiendo participación porque estamos compitiendo contra la ilegalidad. ¿Cuál es la otra parte de la historia que tenemos que contar? Una historia absolutamente contraria, que es la historia del mercado internacional. ¿Qué pasa con la historia del mercado internacional? En este cuadro que ustedes van a ver acá, van a ver unas columnas, van a ver las columnas en azul, que se muestra la concentración de nuestros destinos de exportación, y van a ver una línea en anaranjado que muestra el precio promedio de nuestras exportaciones. ¿Cuáles son las 2 tendencias que hay allí? En primer lugar, está disminuyendo la concentración, significa que estamos exportando cada vez a más países, y un asunto que nos puede mostrar el cuadro es que cada vez los países a los que exportamos son países más exigentes, son países del primer mundo. Nuestro principal mercado es la Unión Europea, con 85% del total, y la línea de precio que va subiendo indica que nuestro producto es de calidad. Nuestro producto es posible competir en un mercado de altísima exigencia subiendo los precios, lo cual es una demostración de la calidad, particularmente del ron venezolano, ¿verdad? En esa línea de trabajo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo como gremio dependiendo de esas 2 realidades? Una realidad en mercado interno, agobiado por la competencia ilícita, y una realidad en mercado internacional, procurando ir a los mercados
más exigente con el producto de mayor calidad. Entonces, hay que focalizar la acción gremial en puntos. En primer lugar, en mercado interno, nosotros estamos en una campaña muy sólida de concientización a los consumidores a través de nuestras redes sociales, indicando a los consumidores la manera de reconocer las bebidas legales, porque las bebidas ilegales son potencialmente mortales, son tóxicas y además son muy perjudiciales para la economía nacional, porque impiden las inversiones, limitan las oportunidades de empleo, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Cada vez que nosotros no podemos ejecutar un proyecto, no podemos expandirnos, esas son oportunidades y puertas que se cierran para los jóvenes venezolanos. Estamos dando un apoyo muy fuerte a la inversión en la Cámara. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque tomamos la política del gobierno de ventajas, exoneraciones, flexibilizaciones que aplicó desde 2018 para importaciones y le estamos pidiendo que la aplique para el sector productivo. Estamos pidiendo que nos dé beneficio a nuestras máquinas, insumos, maquinarias, equipos, y lo estamos logrando. Y estamos apoyando a nuestros afiliados desde el principio hasta el final, que es la función de la Cámara, hasta que obtienen todos sus beneficios y logran sus inversiones. Esto lo decimos con mucho respeto y mucho orgullo. Estamos procurando con el gobierno la flexibilización de normas también, porque creemos que si las normas se flexibilizan, hay menos oportunidad que el comercio ilícito prospere. Hemos logrado algunos avances, sí. Recientemente logramos que se eliminara la carga tributaria en materia de IVA exclusivamente sobre el sector inicial de la industria y ahora todos los eslabones están pagando el IVA como corresponde legalmente. Todavía nos quedan temas pendientes en esa materia. ¿Qué otro logro tenemos recientemente? El primer protocolo adicional del acuerdo con Colombia. Ese primer protocolo adicional va a permitir la formalización de las operaciones comerciales en la frontera y nos va a dar un alivio en esa zona específica de productos que pudieran haber estado entrando ilegales por diversas vías. El otro tema que estamos pidiendo a las autoridades es que fiscalicen el mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos agobiados como industria por tantos requisitos, nosotros no discutimos los requisitos de proceso ni de producto, pero sí discutimos los excesos en materia comercial y en materia tributaria. Entonces nosotros decimos, si la industria tiene una carga tan dura desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista tributario, aplíquese también a todos los competidores. Eso también estamos pidiendo en el mercado interno. ¿Qué estamos haciendo en comercio internacional? En comercio internacional estamos muy sólidos en el trabajo con AVEX. Ahí hemos ido hasta el final, trabajando para el restablecimiento del sistema generalizado de preferencias a Venezuela. Este beneficio lo perdimos en el año 2014. Obviamente el ron venezolano es un gran beneficiario de este esquema porque es nuestro mercado principal y logramos, trabajando con el equipo de AVEX, determinar que efectivamente Venezuela tiene todas las condiciones para que se nos restablezca ese beneficio. Y hemos trabajado frente a las embajadas, frente a los gremios, frente a las autoridades en esta materia, conjuntamente con AVEX. En comercio internacional también recientemente hemos logrado que se nos incluya en el primer protocolo adicional al 99% desde el punto de vista comercial de los códigos arancelarios que solicitamos en el acuerdo con Colombia. Básicamente quedó fuera el whisky, pero esperamos que el próximo semestre se incluya el whisky en la liberación comercial, ¿verdad? Ya estamos iguales en condiciones, Colombia y Venezuela estamos 0% y 0%, y nosotros pedimos una integración mayor con Colombia, porque no basta con tener liberación de comercio de bienes. Si no tenemos liberación de comercio de servicios, si no tenemos movimiento de personas, si no tenemos servicios financieros, no podemos integrarnos. Por eso creemos que la liberación comercial de Colombia para nosotros es un paso previo a la lógica, a la secuencia lógica de toma de decisiones, que es la solicitud de la reincorporación de Venezuela a la comunidad andina. ¿Por qué solicitar la reincorporación de Venezuela a la comunidad andina desde el punto de vista de bebidas alcohólicas si tu principal mercado es la Unión Europea? Porque no hay un marco normativo como el de la comunidad andina en América. Y no hay un mercado para la producción venezolana y para la exportación venezolana de manufactura como el de la comunidad andina. Tenemos una identidad económica y social que nos permite tener éxito, y cuando Venezuela exportó manufactura, exportó para la comunidad andina. Luego estamos pidiendo a las autoridades que nos apliquen el acuerdo de facilitación del comercio, sobre todo desde el punto de vista de exportaciones. Este es un acuerdo reciente de la Organización Mundial de Comercio, permite que se mejoren los procesos, particularmente en aduana, y quiero decirles que nosotros en aduana salimos 6 veces más tarde y 6 veces más costosos que nuestros competidores de América Latina, del Caribe y de Centroamérica cuando vamos a Europa. Y además, cuando ellos llegan a Europa, tienen el SGP, nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿qué dice el acuerdo de facilitación de comercio? Hágase flexible toda la operación y sea eficiente la operación en aduana. Finalmente, nosotros también estamos pidiendo el restablecimiento de los regímenes aduaneros especiales. ¿Qué significa el tema de los regímenes aduaneros especiales? Hay un esquema permitido por la Organización Mundial de Comercio en el acuerdo de subsidio, y es que todos los impuestos indirectos pueden ser objeto de
exoneración, excepción, devolución, suspensión, y nosotros queremos que nos apliquen esto. Drawback, ATPA, zona franca, reposición con franquicia arancelaria, etcétera, que lo necesitamos para competir porque la regla general es que ninguna exportación sale con la carga de impuestos indirectos. Este es el resumen de lo que está haciendo Civea en ambos campos. Dejo la palabra a nuestro organizador. Mil gracias por sus palabras y por su excelente resumen, profesor Cárdenas. Realmente desde ABEX, en alianza con CIBEA, hemos estado realizando un trabajo arduo con respecto no solo al Acuerdo 28, sino a los diversos puntos que planteaba el SGP, la Comunidad Andina, porque vemos la necesidad como exportadores de obtener mayores facilidades para lograr nuestro objetivo. Asimismo, bueno, el mensaje de nuestro presidente Ramón Goyo. Gracias, señor Goyo, por supuesto, por acompañarnos el día de hoy. Respecto al evento del jueves, que los esperamos de igual manera. Ahora sí, sin más que agregar, le doy la bienvenida con mucho orgullo, mucho gusto al economista Luis Oliveros, quien es el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, con posgrado en Gerencia Financiera, Política Petrolera y Finanzas Internacionales. Sea bienvenido, profesor. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esas palabras, Iris. La verdad que muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a tratar de hablar menos de media hora para alguna sesión de preguntas y respuestas. Como bien dijiste, yo un poquito a las 9:05 me tengo que retirar, ¿ok? Así que bueno, y aparte creo que media hora, 40 minutos de hablar, oír a un economista hablar, creo que, y más en Zoom, creo que no es tan agradable, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Voy a colocar esto en, ya va. Vamos a colocar esto para que se coloque. Ok, ¿Se ve bien? Sí, listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, esta es un poco la agenda de hoy. No se preocupen que la agenda no está larga. Esta es una presentación resumida. Vamos a tratar de hablar más que todo de economía venezolana. Otro día, en otro evento, hablamos sobre estrategias para competir y un tema de invertir en Venezuela. ¿Okay? Bueno, empezamos por el entorno global, desafíos geopolíticos y crisis económica. Y bueno, hay que decir que ciertamente en el mundo están pasando cosas interesantes, ¿no? Pero que al mismo tiempo generan incertidumbre, generan ruido. Podemos empezar por tal vez la más importante, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que sin lugar a dudas ha cambiado el panorama mundial y que puede estar gestando o podría gestar en el mediano plazo otros conflictos, ¿no? Casualmente un amigo hoy me comentaba que las cifras de pérdidas de rusos, de militares rusos, se está acercando a los 200.000. Y lamentablemente Putin no tiene pensado, o por lo menos no da muestras de entrar en algún proceso de negociación, de sentarse a revisar esa estrategia bélica, ¿no? Luego tenemos China, y China, como bien sabemos, si bien es la fábrica del mundo, es uno de los motores que que ha movido el planeta en estas últimas décadas, está enfrentando, hay una incertidumbre económica importante, entre otras cosas, su mercado hipotecario, el mal tratamiento que le dio a la crisis, a la pandemia, con unos lockdowns muy fuertes, generó mucha incertidumbre y muchos inconvenientes en la economía mundial, ¿no? Pero sigue teniendo problemas económicos China. Por otro lado, cuando uno revisa América Latina, te das cuenta que hay unos cambios políticos importantes. América Latina prácticamente viró hacia la izquierda, y ese viraje no lo veamos como algo de ideología, sino a los presidentes anteriores les tocó pandemia, les tocó una situación un poco complicada. Y bueno, en América Latina la volatilidad política es una de las cosas que más ocurren, ¿no? Entonces, hoy tenemos una América Latina prácticamente vestida de rojo. Hasta Colombia Petro tiene un presidente que simpatiza con las ideas de izquierda. El panorama político en América Latina ha cambiado de manera importante en estos últimos años. Y bueno, y por último, una economía con problemas, como la economía de los Estados Unidos, pero con un fantasma de recesión, con una
no vamos a decir una mini crisis financiera, pero sí con algunos problemas en bancos que también se vieron en Suiza, pero que bueno, han estado sorteando estos problemas de manera acertada, si podemos decirlo, porque están tratando de parar esta crisis, pero bueno, también estamos teniendo una inflación que no solamente está generando preocupaciones en Estados Unidos, sino también en Europa. Y bueno, aquí hay que poner siempre el punto como venezolanos y entender que en el mundo una inflación de 7-8% anual es un inconveniente. En Venezuela 7-8% mensual es como un alivio, ¿no? Lamentablemente en Venezuela todavía el tema de la inflación, y lo vamos a ver más adelante, sigue siendo un inconveniente importante, pero un poco para que entiendan la complejidad de lo que está ocurriendo en el mundo versus esa gran diferencia de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Hubo un desplome el año pasado de los mercados financieros, han estado mejorando en estos primeros 3 meses del año, aunque el movimiento bancario financiero que vimos en estos días arrastró a las bolsas hacia abajo, ¿no? La buena noticia es que, y lo vamos a ver en una gráfica, las fricciones en las cadenas de suministro han disminuido y bueno, todavía tenemos amenazas de crisis energética, sobre todo cuando el principal exportador de petróleo del mundo, uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, entra en guerra con un productor importante de cereales, comida, etc. ¿no? Entonces, ciertamente tenemos un escenario, un escenario internacional bastante complicado, ¿no? Esto es un poco lo que les comentaba. En plena pandemia, los costos por enviar un container de Shanghái a Los Ángeles, de Shanghái a Rotterdam, de Shanghái a Nueva York, habían llegado a límites, a precios muy altos, y también eso se había mantenido a finales del año 2021, pero desde inicios del año 2022 estos precios han estado cayendo, lo cual es una buena noticia, sobre todo para esos países que dependen de manera importante de las importaciones, como es el caso de Venezuela. Pero también hay una razón de peso que está por detrás de esto, y es el tema de que hay una ralentización de lo que es el crecimiento económico a nivel mundial, sobre todo las expectativas de crecimiento económico. El comercio internacional está disminuyendo, los volúmenes de comercio internacional están disminuyendo, y eso también ha generado que los shipping costs estén cayendo, ¿no? Por otro lado, y esta es una gráfica que después voy a encadenar, esta gráfica la encadeno más adelante con una gráfica del tema petrolero venezolano, pero para que tengan un poco idea, esa línea roja que ven en pantalla es el precio del petróleo ruso, del crudo Ural. Y muchos me dirán, bueno, ¿para qué quiero saber yo cuál es el precio del petróleo ruso? ¿Qué me interesa si ha bajado o no? Bueno, porque ese crudo entró a competir con los crudos venezolanos, con el crudo Merey venezolano, con el crudo venezolano en los mercados asiáticos. Y esto ha generado que el flujo de caja de Venezuela se haya visto afectado por esto. Hoy Rusia, como tiene el tema de sanciones petroleras por la invasión a Ucrania, ha buscado otros mercados para colocar su crudo, y el principal mercado donde ha estado colocando ese crudo son los mercados asiáticos, donde Venezuela también por sanciones estaba colocando su crudo. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito en qué ha afectado esa entrada de crudo ruso a los descuentos que tiene que ofrecer Venezuela. Y bueno, esto es un poco las proyecciones de crecimiento económico para los próximos años. Japón, disculpen, tiene un problema, no es 9, no es 90%, es 0,9%, pero en definitiva, cuando uno compara 2023 con el año 2022, vemos que en la mayoría de los casos, exceptuando tal vez China, vemos una caída en lo que es el crecimiento económico, ¿no? Y todavía hay incertidumbres al respecto. O sea, Alemania está en 0,1% de la proyección del Fondo Monetario para este año 2023. Italia 0,6%, Rusia 0,3%, pero las economías avanzadas en general estarían creciendo solo 1,2%, las economías emergentes 4%, pero ciertamente las economías avanzadas están en un umbral de recesión o de
o de al menos estancamiento, lo cual es bastante peligroso, ¿no? Y a todo este entorno global que hemos estado viendo que es complicado, hay unos liderazgos que generan más incertidumbre aún, ¿no? Aquí tenemos los presidentes desde la India, Rusia, China, Turquía, Arabia Saudita, Estados Unidos, y bueno, como yo le pongo el punto a la torta, la cereza a la torta, tenemos que ahora Elon Musk está manejando Twitter, que es una importante plataforma, no solo una red social, sino una importante plataforma de información, con lo cual tenemos bastantes problemas, o podemos tener bastantes problemas al respecto. No se vislumbran liderazgos que estén pensando en estabilidad mundial, ¿no? Si bien es cierto, China ha tratado de agarrar, de tomar ese testigo, hay que ver si sigue logrando éxitos. Hay que recordar que recientemente logró que Arabia Saudita e Irán firmaran, volvieran a tener embajadas en sus países, lo cual es una buena noticia para la geopolítica mundial, el tema petrolero. Pero bueno, aún falta mucho y hay muchos conflictos internos todavía en varias zonas del mundo, ¿no? Y bueno, tener en cuenta para este nuevo año, la guerra de Rusia-Ucrania sigue siendo una preocupación y parece que va a seguir siendo una preocupación en los próximos meses. La inflación global continúa siendo un factor de incertidumbre. Hay una desaceleración simultánea en Estados Unidos, China y la Unión Europea. La política de alza de las tasas de interés está en revisión, entre otras cosas porque estos países necesitan crecer, y si está disminuyendo el tema de la inflación, bueno, pueden empezar a disminuir el porcentaje o el ritmo de incremento de esas tasas de interés, volatilidad en los mercados financieros, y vaya que sí hemos visto volatilidad en los mercados financieros en estas últimas semanas. El oro, por ejemplo, está por encima de los $2,000, también el Bitcoin ha subido, está cerca de $28,000, entonces bueno, hay volatilidad en los mercados financieros, y hay un poco en entredicho la seguridad de las cadenas de suministro, ¿no? Bueno, pasemos un poquito a algo nosotros decimos que no es entretenido, pero que bueno, que nos afecta de manera directa, que es la economía venezolana, oportunidades, pero también inmensos desafíos. Y lo primero que hay que decir es que en los últimos 5 trimestres, aquí el Banco Central publicó hasta el tercer trimestre del año 2022, vemos que Venezuela tuvo un crecimiento promedio superior al 15%, ¿no? Lo cual sin duda alguna es una buena noticia cuando veníamos de caídas del PIB entre 2014 y 2020 cercanas al 75%, ¿no? Sin embargo, ya estamos viendo, en ese momento estábamos viendo que ya el tercer trimestre estaba presentando un crecimiento menor al que habíamos tenido entre el tercer trimestre del año 2021 y el segundo trimestre del año 2022, ¿no? Si bien todos los sectores presentaron crecimiento económico en esos primeros 3 trimestres del año, algunos ya estaban mostrando signos o sea, estaban disminuyendo ese porcentaje de crecimiento, ¿no? 9 de esos 13 sectores tuvieron en el tercer trimestre un crecimiento menor al registrado en el segundo trimestre, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, como lo vemos aquí, que el crecimiento no es simétrico, pero no es simétrico no solamente entre las actividades económicas, sino también entre las regiones, entre los estados del país, ¿no? Y parecía, o uno hubiera querido pensar que ese crecimiento económico se iba a mantener, no solamente en el cuarto trimestre, sino que también íbamos a tener un crecimiento económico importante en este año, en estos inicios del año 2023. Sabemos muy bien que no ha ocurrido, sino muy por el contrario, dependiendo de con el economista con el que hables, estamos hablando de un soft landing o de un frenazo importante. Pero lo cierto es que cuando uno habla con empresarios, ellos te hablan de caídas en lo que es el consumo entre 25 y 30%, lo cual son números impactantes, son números complicados, son números que lo primero que uno piensa es, oye, esta ola de crecimiento económico duró poco, más aún teniendo en cuenta la caída que tuvo la economía en años anteriores, ¿no? Una de las cosas que también nos preocupaba, y lo dijimos varias veces en varios eventos, es ese pírrico crecimiento de las importaciones en el tercer trimestre del año pasado. Las importaciones apenas crecieron 1,2%. Sabemos muy bien que la economía venezolana depende en un porcentaje importante de las importaciones. Otra cosa a tomar en cuenta es que el consumo público
había caído, estaba creciendo a ritmo de 23 y 27% los primeros 2 trimestres del año pasado y luego cae, o sea, luego sigue creciendo, pero en 10% es el tercer trimestre, ¿no? Y el consumo privado ciertamente no creció al mismo ritmo que estaba creciendo el consumo público, pero lo estaba haciendo a unas tasas mucho más estables. En definitiva, nosotros seguimos pensando que el crecimiento económico en Venezuela va, por lo menos en 2023, por lo menos ahorita, va a continuar, pero lamentablemente, si pensamos que el año pasado, estimamos que el año pasado crecimos 12%, este año estamos pensando 5% y con un asterisco de revisión en los próximos meses, tomando muy en cuenta lo que ocurra con el consumo. Si la caída del consumo continúa, y después vamos a ver más adelante el tema de sanciones, tendríamos que revisar este 5% hacia la baja, porque lamentablemente va a ser muy difícil que Venezuela pueda crecer 5%, ¿no? Y lo otro es que, bueno, cuando uno ve el crecimiento entre 2021 y 2023, que pudiéramos estar hablando cercano al 18, 20%, sin embargo, cuando me comparo con el crecimiento de mi economía en el año 2013, de esa caída de 76%, logré solamente recuperar 5% y estamos todavía en una caída del 71%, ¿no? Esta es una economía que necesita crecer de manera acelerada, pero consistentemente, o sea, por varios años para poder empezar otra vez a ganar el terreno perdido entre 2014 y 2020. Si ya en este año 2023 estamos perdiendo fuerza, está perdiendo fuerza ese crecimiento económico, ciertamente es una muy mala noticia para Venezuela y para la inmensa mayoría de los sectores económicos del país, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que esto pueda revertirse en los próximos meses y que volvamos a tener un crecimiento cercano al que tuvimos el año pasado. Bueno, inflación y tipo de cambio, lamentablemente en Venezuela seguimos teniendo problemas de inflación. El primer semestre del año pasado tuvimos una inflación que para el estándar venezolano era baja. Parecía que el gobierno podía lograr esa meta de menos de 100% de inflación para el año 2022. Sin embargo, en agosto, septiembre y luego a finales de año tuvimos inflaciones muy elevadas que nos llevaron a una inflación, según el gobierno, de 234%, ¿no? El gobierno no publica cifras, el Banco Central no publica cifras desde octubre del año 2022. Yo tengo una apuesta con varios colegas que con esta estabilización de precios que hemos visto en marzo, muy posiblemente en la primera semana de abril veamos al Banco Central publicando las cifras de inflación de marzo, ¿no? Porque en marzo, sin lugar a dudas, tuvimos una inflación muy por debajo de la que tuvimos en enero y febrero, pero esto tiene sus componentes estacionales, entre otras cosas, el pago del impuesto sobre la renta ha hecho que la demanda de dólares no sea la misma que en meses anteriores, ¿no? La proyección sigue siendo de 300% para este año 2023. Muy pocos colegas todavía creen que el gobierno vaya a poder controlar la inflación en este año, y este número, sin lugar a dudas, es una mala noticia porque Venezuela debería de seguir disminuyendo la inflación, debería seguir trabajando fuertemente en disminuir la inflación. Lo que pareciera es que el gobierno no tiene las suficientes herramientas para seguir trabajando el mercado cambiario y poder mantener a raya el tipo de cambio. ¿Okay? Esto es un poco el comportamiento del tipo de cambio en estos últimos meses. Veamos cómo en el primer trimestre del año la tasa de cambio disminuyó, pero luego vinieron aumentos importantes, mayo, junio, pero sobre todo agosto. Todos recordamos ese agosto que fue bastante complicado. Y bueno, luego vino el comportamiento entre noviembre y diciembre, que fue también cifras bastante bajas, bastante duras, ¿no? Los primeros 6 meses del año el tipo de cambio aumentó un 20%, pero entre junio y diciembre ese tipo de cambio aumentó un 216%. Y lo que llevamos en 2023 llevamos un 40%, ¿no? Esto para las empresas es una mala noticia. Para las empresas esto impone retomar las estrategias cambiarias, es desempolvar los libritos que tenían con la hiperinflación, porque sin lugar a dudas nosotros consideramos que la volatilidad cambiaria va a continuar en este año 2023.
Bueno, esto es un poco el comportamiento de la tasa de cambio y cómo el tipo de cambio impacta de manera directa al nivel de precio y al final se convierte en un círculo vicioso. Estamos en un mes de tranquilidad y la gran pregunta es qué pasará de abril en adelante, ¿no? Y pareciera que es muy fácil dar respuesta, es difícil pensar que el tipo de cambio se vaya a mantener estable por mucho tiempo. Tal vez lo lograron en marzo, tal vez lo logren en abril, pero es difícil pensar que vayamos a tener un año 2023 estable desde el punto de vista de la tasa de cambio, ¿no? Y bueno, una de las cosas que el gobierno ha estado haciendo de manera importante es cobrar impuestos, ¿no? El año pasado el CENIAT recaudó cerca de 4.570 millones de dólares. Para que tengan una idea, eso equivale al 120% de los años 2020 y 2021 sumados, ¿no? O sea que el gobierno recaudó no solamente la sumatoria del 2020 y 2021, sino un poco más en el año 2022. Para el año 2023 ha empezado muy bien, cerca de 800 millones en estos primeros dos años. Se espera que en marzo tenga un número mucho mayor por la recaudación del impuesto sobre la renta y estaríamos esperando una recaudación cercana a los 4.800, 5.000 millones de dólares, ¿no? Aquí hay que recordar la implementación del IGTF, el cual fue una muy mala noticia para la economía venezolana, pero bueno, el gobierno necesita compensar la caída de la producción petrolera, los ingresos petroleros, y entonces está buscando recaudar más impuestos, ¿no? Bueno, esto es un poco del tamaño del Estado, como el gobierno ahorita, el problema principal del gobierno no es el tamaño del Estado, a pesar de que mucha gente todavía cree que eso es así. El tamaño del Estado, el gobierno lo ha disminuido de manera importante, está cercano a 20 puntos del PIB, cuando llegó a ser 50 puntos del PIB hace pocos años. Aquí la clave para el gobierno hoy es tratar de aumentar la cantidad de ingresos. Y bueno, esto un poco que tenemos un país pobre y desigual, donde el 75% el ingreso de los venezolanos se le va en comprar comida, lo cual te dice, cuando empiezas a sumar comida, cuando empiezas a sumar medicina y un conjunto de cosas, te das cuenta que el venezolano le queda poco dinero para ahorrar y para recreación, ¿no? Y los ingresos son bastante bajos. El sector petrolero, un sector obviamente importantísimo, fundamental en la economía venezolana. Vemos cómo se estabilizó la producción petrolera, se ha estabilizado la producción petrolera en torno a los 700.000 barriles. Esa flexibilización de Chevron ha sido una buena noticia, pero una condición necesaria, más no suficiente. Chevron necesita nuevas licencias para invertir en Venezuela, para perforar nuevos pozos, pero no solamente necesitamos que Chevron vuelva a incrementar sus niveles de inversión, también necesitamos que otras empresas petroleras occidentales se les dé ese permiso para producir en Venezuela. Si eso no llega, es difícil pensar en una recuperación, es difícil, no, es imposible pensar en una recuperación del sector petrolero venezolano y por lo tanto de la economía venezolana. Un poco los precios del petróleo, un poco de los que les hablaba cuando les mostré la gráfica del crudo ruso. A comienzo del año pasado, más o menos los descuentos que Venezuela tenía que hacer frente para vender crudo en Asia estaban entre 20 y 25%, ¿no? En la actualidad es más de 40%. Hay gente que habla han habido casos o picos de 50%. Hoy el precio del crudo Merey es mayor que el que tenías en diciembre del año 2021, eso es en teoría, ¿no? Porque en la práctica el descuento es tan grande que lo que estás recibiendo por vender crudo Merey es menor que lo que recibías en diciembre del año 2021. Esto explica el deterioro en el flujo de caja del gobierno. Esto explica por qué en algunos meses del año no pudieron entrar con suficientes divisas para aplacar la demanda fuerte que había por dólares, ¿no? Esto es un poco en los escenarios de producción petrolera. El escenario más positivo apunta a una producción un poco por debajo de los 900.000 barriles. El escenario más factible para nosotros es una producción por debajo de los 800.000 barriles. Y hay un tercer escenario en el cual a Chevron le dicen que se vaya, que deje de invertir en Venezuela, que echen para atrás el tema de la licencia, y estaríamos rozando los 600.000 barriles, cuidado si menos, cuidado si 570, 580.000 barriles, porque vendría una disminución importantísima en
la producción petrolera. Con respecto al sector financiero, bueno, tenemos que hoy por hoy el 57% de los depósitos de la banca están en divisas. Estamos hablando de cerca de 1.500 millones de dólares. En general, esta es una economía que puede estar movilizando entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en total, entre lo que está depositado en la banca y el dinero en efectivo en divisas, ¿no? Este es un número que había caído terminando el primer semestre del año pasado, entre otras cosas por la implementación del IGTF, pero que ahora ha superado el 50% y debería mantenerse por ahí entre 55 y 60%, porque mucha gente te decía que prefieren pagar el IGTF pero estar en divisas que volver a la aventura de tener dólares, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una banca con unos 1.500 millones de dólares en dinero en efectivo y también tenemos un incremento interesante en lo que es la cartera de crédito, pero el interesante hay que ponerlo entre comillas porque aunque estemos cercanos a los 850 millones de dólares y hace un año estábamos en 300 millones, esta es una economía que necesita por lo menos 5.000 millones de dólares de crédito, ¿no? Y 850 millones es una cartera de crédito muy, muy pequeña, y aunque nosotros estimamos que va a tener crecimiento este año, y como lo ha venido presentando en estas últimas semanas, va a ser un crecimiento que no va a ser, no va a ir de la mano de la demanda de crédito. El crédito todavía hoy en Venezuela es escaso, es costoso, es difícil de obtener, donde cerca del 75% de la cartera total de créditos en Venezuela está enfocada hacia negocios comerciales, ¿no? Bueno, está la cartera de crédito, cerca del 75%, y el 17% está en negocio en temas agrícolas, ¿no? Bueno, momentos de competir, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, esto solamente es una línea del tiempo que yo hago, de que si bien hemos pasado por innumerables problemas, el año 2022, los años 2022 y 2023 son años donde tu estrategia, y esto más que todo para las empresas, por eso lo voy a pasar muy rápido, son estrategias muy diferentes a las que tenías que tener en años pasados, ¿no? En años pasados tenías hiperinflación, había problemas políticos importantes, estábamos en plena pandemia, pero este año pareciera que, bueno, el mercado es un mercado pequeño, un mercado donde creció en el año 2023 y donde va a tener dificultades, pero el 2023 todavía presenta oportunidades y donde las empresas tienen que competir, tienen que ser productivas. Entonces tienen que hacer un conjunto llevar a cabo un conjunto de medidas importantes para poder competir. Productividad, revisar precios, ofrecer servicios, productos innovadores, utilizar tecnología, revisar siempre el tema de los empleados, porque son casi que los embajadores de tu marca y de tu empresa, casi que el front de tu empresa. Entonces, son temas importantes, además de utilizar de manera importante lo de las redes. Y bueno, estos son los desafíos de la empresa privada. Otro día que tengamos más tiempo podemos conversar al respecto, ¿no? Bueno, el tema del invertir en Venezuela, que si es el momento de invertir, es una pregunta que nos hacen mucho cuando estamos en reuniones, cuando estamos en este tipo de eventos. Creo que una de las inversiones más importantes que puede hacer una empresa hoy en día es en el tema de tecnología, en el tema de ser productivo, competitivo. Es difícil pensar en lograr todo esto y en poder diferenciarme si no realizo inversiones en tecnología, ¿okay? ¿Por qué invertir? Bueno, por un conjunto de cosas para aumentar y potenciar mi capacidad competitiva, en términos, puede ser el resumen, ¿no? Y bueno, las ideas finales y algunas recomendaciones. En primer lugar, ¿qué esperar para este año 2023? Estamos esperando más volatilidad cambiaria e inflación. Esto prácticamente es una lámina que se repite, que por lo menos esta proyección se repite en los últimos años en Venezuela, tristemente, y es muy fácil de acertar porque todavía el gobierno no ha podido encontrar la fórmula para ofrecerle a los venezolanos baja inflación y estabilidad cambiaria. Como les decía, esperamos aumento del crédito bancario, pero seguirá siendo insuficiente y muy costoso. Las importaciones seguirán siendo competitivas. Hay un entorno en Venezuela donde se favorece a las importaciones por encima de la producción nacional, ¿no? El crecimiento económico, mira, su alcance, su tamaño, esa variación en el PIB va a depender de manera directa de lo que sean las sanciones y de cómo el petróleo, el sector petrolero pueda generar buenas noticias para Venezuela en este año 2023, ¿no? Somos de los que piensan que van a venir más permisos, más licencias, para en este caso Repsol, etcétera, muy en sintonía de lo que es
de lo que ocurrió con Chevron, en estos meses. Sin lugar a dudas, si no estamos viendo ajustes salariales, es muy fácil esperar presiones sociales, buscando ajustes salariales. Claro, el gobierno hablando de que no tiene recursos suficientes para llevarlos a cabo, y si los lleva a cabo genera inflación, genera mayor volatilidad cambiaria. Y bueno, cambios en quienes manejan la economía, con todo esto que hemos visto en PDVSA en estos últimos días, el mercado y los agentes económicos están esperando a ver, hay una incertidumbre importante en ver qué pasa con PDVSA, quién va a manejar PDVSA ahora, cuál va a ser esa línea de acción de PDVSA y qué otras cosas nos vamos a enterar o qué otras cosas pueden ocurrir en los próximos días al respecto en el tema petrolero. Bueno, lo dejo hasta aquí. Como les dije, era un resumen de una presentación un poco más larga, pero bueno, la idea era hablar de algunos tópicos y poner sobre la mesa algunos temas. Bueno, lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. No te preocupes. Diciendo que mil gracias por su ponencia, muy esclarecedora, magistral, para cada uno de nosotros, para cada uno de los presentes. Ahora le voy a dar la palabra a la directora ejecutiva Yesli Lucinchi. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, profesor, de verdad. Gracias, Iri, por tu excelente moderación. Gracias, Luis Enrique Cárdenas, por su reconocimiento y excelente explicación acerca de un sector tan importante como el sector de bebidas alcohólicas. Y excelente presentación, profesor, de verdad que ha sido muy ilustrativa y de verdad que nos queda con un ánimo de seguir ahondando en todos esos detalles que quedaron pendientes. Creo que hay material para una segunda parte de esta exposición. Quería preguntarle, profesor, en relación al tema de las exportaciones de productos no petroleros, tal como usted ha dicho, hay un ambiente en términos de indicadores macroeconómicos favorable a las importaciones. Pero es importante para nosotros desarrollar y promover, de hecho es nuestro fin, las exportaciones no petroleras. ¿Cómo ve usted el desarrollo de este sector, de esta área de las exportaciones, en términos de todos, cuáles son sus retos en términos de todo este entorno? Y ¿qué nos recomendaría en temas de acceso al mercado, considerando que, como usted bien dice, nuestro mercado es pequeño? Ciertamente exportar es una buena noticia y es lo que uno le desea a cualquier empresa que esté en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tienes un mercado muy pequeño, un mercado donde hay incertidumbre y un mercado en el cual tal vez tú no puedes potenciar todas tus economías de escala. Si tú tienes la oportunidad de colocar tus productos en otros mercados, debes aprovecharla, pero para aprovecharla tienes que ser competitivo, tienes que ser productivo, tienes que ser innovador, tienes que llevar una estrategia competitiva y tratar de diferenciarte, sobre todo en aquellos mercados en los cuales tú estás tratando de entrar, ¿no? Donde tienes que competir en precio y también en calidad con los otros, con quienes ya conocen esos mercados. Entonces, mira, la primera recomendación que uno le hace a las empresas, y sé que hay muchas aquí y que lo hacen muy bien, es trabajar en su estrategia competitiva, es trabajar en ser más productivos, es invertir en tratar no solamente en esa estrategia competitiva, sino en ser innovadores y que sepan que el precio es una variable fundamental, pero también lo es el tema del servicio y la calidad del producto. Yo creo que trabajando en eso, y también teniendo en cuenta que, bueno, este es un mercado muy pequeño, donde tal vez tu producción tiene excedentes importantes y donde tienes que tratar de buscar dónde colocarla. Entonces, creo que es una estrategia ganar-ganar para todos, porque no solamente tienes unas empresas que están mejorando su calidad, que están mejorando su servicio, la calidad de sus productos, lo cual es una buena noticia para el consumidor venezolano, pero que también puedan exportar, generan divisas y sin duda alguna es una buena noticia para el país. Y te insisto otra vez, ser competitivo, y eso es algo que hemos venido repitiendo muchísimas veces, ser competitivo, ser productivo. Yo sé que en Venezuela tal vez esas dos palabras es difícil lograrlo en un escenario un poco
tan complicado como el venezolano. Pero si tu norte es no solamente abastecer el mercado interno, sino buscar fuentes para llegar a esos mercados y exportar, es el momento en el cual tú tienes que aprovechar eso. Y como bien dijeron al inicio, el jueves tenemos un evento aquí para hablar un poco sobre las relaciones con Colombia. Hay que aprovechar todas esas ventanas que se están abriendo, no solamente con Colombia, pero bueno, Colombia es un mercado natural y un mercado que nos queda muy cerca, pero aprovechar todas esas ventanas que se están abriendo para poder aumentar la oferta exportable de productos venezolanos. Excelente. Iris, gracias, profesor. Iris, si hay alguna pregunta en sala, tendremos. Sí, tenemos una que es precisamente para el economista Oliveros, de María Alejandra Vera de ProChile, que pregunta que qué porcentaje de incremento de precios dolarizados observaron en 2022 y cuál es la proyección para 2023. Mira, se habla entre 40 y 45% de incremento para el año 2022. Hemos visto cómo el gobierno ha disminuido, ha tratado de que la inflación y el tipo de cambio se comporten bastante parecido en este año 2023 y creemos, la estimación apunta a 20% menos, ¿no? El gobierno pareciera que está trabajando en tratar de que la moneda no esté sobrevaluada, lo cual es una buena noticia, sobre todo para el productor nacional. Entonces, yo creo que vamos a ver una disminución importante en ese aspecto para el año 2023. Ok, gracias por pregunta. Hasta ahora no vemos más ningún comentario en el chat. Bueno, bien, muchísimas gracias a todos los participantes, a nuestras cámaras aliadas, a nuestros patrocinantes, y no nos queda más que invitarlos para el día jueves 23 en la sede de la Universidad Metropolitana, donde estaremos identificando las oportunidades que se generan a raíz de la revisión del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial número 28 entre Colombia y Venezuela. Esta revisión nos lleva a identificar oportunidades y a trabajar en ellas, con todos los retos y el entorno que hemos visto, pero hay oportunidades. Hay sectores que mejoraron sus condiciones de acceso al mercado. ABEX trabaja en esta línea buscando identificar oportunidades y desarrollar capacidades en las empresas a través del conocimiento y del desarrollo de técnicas y habilidades en el área. También contamos con un diplomado en comercio exterior que realizamos conjuntamente también en alianza con la Universidad Metropolitana. Y los invitamos a todos a participar en nuestras actividades y en particular en esta actividad del día 23. Esperemos cualquier cosa les estaremos comentando. A los que nos han preguntado si la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, la respuesta es afirmativa. Vamos a estarla compartiendo apenas la tengamos disponible. Y profesor Olivero nos está pidiendo la presentación. Entonces, bueno, queda de su parte si nos los puede compartir, por favor, para hacerla llegar a todos nuestros oyentes del día de hoy. Seguro. Ok. Bueno, creo que entonces, sin más que agregar, nos despedimos por el día de hoy. Ahora nuestras conferencias van a ser mensuales, les estaremos informando el día que será la próxima, junto con otro ponente de igual nivel que el del profesor Oliveros. De nuevo a cada uno, muchas gracias. Gracias nuevamente a nuestros patrocinantes que desde el día de hoy también nos están acompañando: Banco Mercantil, Banesco, Estaciones, Geolin, SAEC. Gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy. Que tengan todos una excelente mañana.